Ok, Dios les bendiga a todos. Estamos hoy en la lección número 14 del libro que estamos usando para la escuela dominical. En esta lección tenemos el título de La experiencia pentecostal continúa. No, esta es la iglesia pentecostal. Siempre ha hablado mucho sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y muchas cosas buenas se han dicho de ella, muchas cosas malas se han dicho de personas que no han entendido bien todo lo que significa ese bautismo del Espíritu Santo y la manera en que muchas veces se ha tratado de promover, empujar, tratar de motivar, promoverlo básicamente. A veces no ha sido la manera más positiva y ha creado pues mucha reacción adversa entre diferentes denominaciones que no hablan casi nada o nada del bautismo del Espíritu Santo. Eh, Se ha convertido casi solamente en un argumento de iglesias pentecostales, cuando puede ser algo que en realidad experimentan diferentes cristianos en diferentes denominaciones. En esta clase se menciona eh, varios pasajes bíblicos donde se ve esa experiencia del bautismo. Vemos aquí entonces en Hechos capítulo 8, del 14 al 17, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ellos ninguno de ellos, había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. O sea que es una experiencia eh, bien importante en la vida de los creyentes del primer siglo, porque se recordarán que los cristianos discípulos tuvieron 3 años con Jesús. Y cuando vino el momento más crítico de la persecución y la entrega de Jesús en las manos de los romanos, salieron corriendo, a pesar de que habían hecho milagros. La idea del bautismo se ve claramente en Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde Jesucristo les dice: vayan a Jerusalén y esperen. Y entonces dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, Judea y Samaria, hasta los últimos lugares, hasta lo último de la tierra. O sea, claramente el mensaje era dar poder para no tener miedo como tuvieron todos ellos en el momento más crítico, cuando había que pararse firme por Jesucristo. Y ese poder es lo que mueve a los cristianos. Y entonces cuando vemos esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo, a veces vemos algunas iglesias más bien promoviéndolo como si fuera una experiencia de wow, qué chulo, qué divertido, tremendo, wow, estoy hablando en lenguas y that's it. O sea, se detienen ahí y si bien es cierto que es una experiencia de gozo, o sea, no puedo decir que eso no está ahí, pero se pierde el objetivo de que la idea es que me dé el poder para hablar de Cristo, para testificar de Cristo, para que aunque mi vida esté amenazada, yo hable de Cristo. Últimamente he puesto algunos videos en el chat de la iglesia de este misionero americano en España que nos ha compartido de lo que está pasando, como la persecución está aumentando en Europa hacia los creyentes que expresan la doctrina bíblica tal como está, le ofenda a quien le ofenda. Ellos no son malcriados, mal educados, solamente dicen el mensaje de Dios porque hay que decirlo para honrar a Dios. La razón por la cual podemos hacer eso es cuando recibimos esa experiencia del Espíritu Santo y nos da poder. Reducir, reducir el bautismo del Espíritu Santo a solamente la pregunta de que tú hablas lenguas. ¿Tú hablas lenguas? Ah, pues tienes el bautismo, tienes el Espíritu Santo. Que de hecho la frase está mal dicha. Decir que tú tienes el Espíritu Santo
todo cristiano tiene el Espíritu Santo, si no, no es cristiano. Pero el bautismo, que era el que hablaba Juan, que eso está en Hechos 11:16, donde Pedro dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan, si Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. O sea, se habla de una experiencia de fuego, de poder, para ayudarnos a ser hombres y mujeres valientes. Cuando tú ves que en algunos grupos se habla solo como si fuera, qué sé yo, una culequería, una chulería, se pierde el propósito del por qué lo estás haciendo. Eso es como cuando Dios te da el don de enseñar. Pablo claramente advierte que ese don a los maestros se les va a juzgar. Pero si tú lo que tienes en la mente, en la cabezota, es que yo voy a tener un salón de estudiantes, adultos o niños, lo que sea, que me están escuchando cuando yo estoy hablando, entonces estás usando muy mal tu don. Le pasa a pastores, le pasa a maestros, le pasa a profetas, uh, y otras personas más, misioneros, que se les sube a la cabeza el trabajo tan serio que están haciendo. Y wow, aquí estoy yo, ¿sabes? El gran Mesías, el gran profeta, yo soy el misionero que viene aquí a salvar a todo el mundo. Tienen que hacer lo que yo diga. Eso crea tanta enemistad al Evangelio, tantas personas que no quieren saber de Cristo por esa soberbia, esa arrogancia de que yo soy el misionero, tú tienes que hacer lo que yo diga. Y eso ha chocado fuerte en algunas culturas, aún Puerto Rico. Hay algunos que se han de verdad molestado con las actitudes de misioneros americanos que han venido a nosotros. Y a través de la historia han habido problemas con misioneros de Gran Bretaña. Cuando salían, también tenían esa actitud de que yo soy el que te estoy trayendo palabra de Dios y tú tienes que coger todo lo que yo te diga. Dentro de la Iglesia Católica ha pasado ese problema. También yo soy el sacerdote, el padre, yo estoy con estos indígenas que no saben mucho, yo soy el que les voy a enseñar. Es un peligro que se te suba a la cabeza y pierdas visión de lo que estás haciendo y por qué Dios te dio un don y para qué lo tienes y por qué Dios te da el bautismo. Pues para darte poder, y con eso podemos testificar. Y es bien importante que dentro de esa experiencia de bautismo seamos llenos del Espíritu Santo, o sea, controlados, que es lo que significa ser lleno, es controlados por el Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver varios pasajes donde se enfatiza eso, se enfatiza que recibieron poder, recibieron el bautismo, y si bien es cierto que tienen una señal en ese momento, el fin del bautismo no es la señal, es solo para que lo sepas, de que llegó, que lo tienes, que estás, la palabra nueva es empoderado, que eso se oye mucho. Bien importante que entiendas eso. Y lamentablemente hay personas que hoy en día te preguntan, ¿tú hablas lenguas? ¿Tú tienes espíritu? O sea, ¿tienes poder de Dios? Esa es la pregunta que debemos preguntar. ¿Tú tienes poder de Dios? Porque hay quienes hablan lenguas y no son muy buenos cristianos. Hay quienes hablan lenguas y no dan testimonio. No se atreven a hablar de Cristo. O sea que debemos entender, si bien el don permite ver una promesa recibida, el fin de esa promesa no es el don, es que tú tengas poder. Yo necesito que este punto que yo acabo de decir ahora lo entiendas a través de toda la clase. Si yo paro aquí la clase, por lo menos ese punto no debes olvidarlo. Porque reducir todo a una manifestación de un lenguaje angelical no es la razón primordial para el bautismo del Espíritu Santo. Es darnos poder para que la próxima vez que nos toque enfrentarnos a los romanos, donde quiera que sean, quienes sean, no salgamos corriendo. Tenemos poder para hablar, valor para hacerlo. Dice versículo 44, entonces estamos en el 10:44. Aquí es que Pedro ya le ha hablado a Cornelio
Y mientras hablaba, desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Y también ellos tienen esta experiencia de lenguas. Y Pedro y los que estaban con ellos, que eran de mentalidad de que el Evangelio es para el judío. Tú primero te conviertes al judaísmo. Si tú eres gentil, ¿ves? Si tú eres gentil, te tienes que convertir al judaísmo y después puedes también recibir el Espíritu Santo. ¡Sorpresa! Desciende esa experiencia de Pentecostés sobre los gentiles, Cornelio, un romano, que están ahí imponiendo su dictadura militar, y sorpresa, desciende sobre ellos, y Pedro tiene que ir a reportar a sus hermanos discípulos que le están preguntando qué tú hacías con unos gentiles, y él tiene que decir, adivinen qué, no se tienen que convertir los gentiles al judaísmo, que es lo que vimos en Gálatas. Ya el Espíritu Santo cayó sobre ellos, y si Dios no hizo excepción de personas sobre ellos, ¿quién somos nosotros para hacerlo? Y eso es lo que se ve en el 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y entonces con él, ¿ves? Los fieles de la circuncisión, porque Pedro no fue solo, fue con personas que todavía entendían que el creyente de Cristo era primero judío, se circuncidaba, guardaba la ley y entonces creías en Cristo, que eso fue lo que vimos en las lecciones pasadas. Por eso Pablo escribió esa carta tan fuerte de que no volvemos a la ley, no hay que ser judío, esto es por fe, por la obra del Espíritu Santo, nada más. Aquí es la primera vez que eso se ve, y los amigos de Pedro, que eran de mentalidad judía, entonces espérate, este no se convirtió al judaísmo primero, no es un incircunciso, y porque él descendió el Espíritu Santo sobre él, por eso es que lo menciona. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, con la boca abierta. O sea, así mismo, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Pero no se supone que eso ocurra, se supone que son judíos primero, no. Se supone que se deben circuncidar, no. Se supone que debes creer en Jesucristo y entonces recibir esta experiencia del Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, ni siquiera se habían bautizado. O sea, en el orden de Dios no es nuestro orden. Y estos ni siquiera se habían bautizado y ya tenían el bautismo del Espíritu Santo y no de agua. O sea, por lo menos en ese momento Pedro entendió que Dios estaba rompiendo todas las reglas que ellos entendían, y que esta experiencia que ellos pasaron del Pentecostés en el cuarto arriba, en ese lugar que estaban, en ese aposento allá arriba, esa experiencia era para todos. Eso es lo que él se tenía que dar cuenta. Eso no fue solo para los 12 y 200 que estaban allí, ahora es para todo el mundo. Sorpresa. Entonces, versículo 28, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Y cuando comencé a hablar, estamos en capítulo 11 ahora, versículo 15, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Aquí es Pedro hablando ante el concilio de los apóstoles, diciendo, mira, ¿sabes? Si Dios no hizo excepción de personas, no puedo yo hacerlo. Y si Dios los bautizó como nos hizo con nosotros en Pentecostés, entonces adivina que somos hermanos todos, y ni siquiera se habían bautizado. O sea, este es Dios obrando de que esto se necesita, y nosotros no podemos decirle a él cómo debe hacerlo y en qué orden. Capítulo 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. O sea, tenían una fe, pero todavía no conocían más profundo todo lo que era
esa obra del Espíritu Santo. Y entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan, o sea, nos bautizaron en agua. Hemos creído, nos bautizamos, somos salvos. Sí, pero hay algo más. Es lo que Pablo le está diciendo. Sí, 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 está bien. Lo que hicieron está bien, pero todavía falta algo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. O sea que se dieron dos señales. Una es lenguas, la otra es profecía. Y eran por todo unos 12 hombres. Hay quienes dicen que a veces que no siempre se ven las lenguas como don, como señal. Escuché el testimonio de una persona que oraron por él para que recibiera el bautismo, y tan pronto terminaron de orar, lo que hizo fue salir a hablar de Cristo a las personas sin miedo y sin temor. Después de varios días fue que él tuvo una experiencia de lengua, pero su primer impulso al recibir poder fue lo mismo que le pasó a Pedro. O sea, aunque Pedro habló, en el caso de él fueron idiomas, habló esas lenguas para la glosolalia, lo que se llama, para que la gente lo entendiera. Pedro habla eso y enseguida el cobarde empieza a predicar sin temor alguno. Estas experiencias, estas señales vienen por esta experiencia de ser lleno del Espíritu Santo y de que oren por ti para que tú seas lleno y bautizado con su poder. Bien importante. Si tú no lo quieres, no te llega. Si tú lo quieres, Dios lo va a hacer. Bien importante que tú entiendas de que debes querer recibir ese bautismo, ese fuego en poder para ser testigos con valor. Yo les he estado poniendo unos videos sobre la persecución que está empezando a crecer en Europa. Tarde o temprano, por no decir temprano, va a llegar aquí. Y llegará a Estados Unidos va a bajar para acá. Debemos tener ese bautismo de poder para que podamos enfrentarnos a la persecución venidera. Eso es lo único que nos mantiene de pie. Si solamente tenemos conocimiento, no es suficiente. Tenemos que decirle a Dios, Señor, bautízame con el Espíritu Santo, lléname con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener poder para vivir la vida que tú quieres que yo viva, como tú quieres que yo la viva, de la manera que tu hijo la vivió, de la manera que Pedro la vivió, que Pablo la vivió. Ayúdame y dame esa experiencia. Esa debe ser nuestra oración. Una vez leído esta lección, Padre, bautízame y lléname con el Espíritu Santo con poder. Amén. Dios les bendiga a todos.